Volvemos a Código Urbano. Ahora para nuestra primera entrevista estamos con una persona joven, ¿sí? Nosotros nos conocemos hace unos 25 años, así que podría reconceptualizar una persona relativamente joven de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Estamos en el borde de los 40 años con Gastón Contardi. De él estoy hablando. Gastón es diputado provincial, mandato cumplido, es presidente del Consejo Deliberante, mandato cumplido. Supo ocupar la intendencia por periodos en los cuales no estaba Horacio Quiroga durante ese periodo, un dirigente político muy conocido ya para todos los neuquinos, que hoy está dedicado a la actividad privada. Hoy está como director del Instituto Faena, donde además de trabajar en el tema de la educación, hacen mediciones permanentes de las variables más importantes de la Argentina, es decir, trabajan sobre el tema de la educación, de la pobreza y todas aquellas variables, sobre todo sociales y económicas, que hacen a la realidad de nuestra ciudad. Pero además también es el autor de la ley de transición que rige hoy en la provincia de Neuquén y de la ordenanza de transición sobre la cual están trabajando hoy tanto los equipos de Mariano Gaido como los equipos del oficialismo municipal que se está yendo. Gastón Contardi, buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias, Santiago, felicitaciones por la introducción y bueno, gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar aquí, Gastón. Bueno, yo recién introducía la cuestión de la transición a nivel nacional. ¿Vos cómo estás viendo este país en el cual un modelo se va, un modelo llega? No está todavía muy claro qué viene para adelante. Bueno, la verdad es que desde el punto de vista institucional y político hay un camino de cierto sentido común. Y digo cierto sentido común porque todavía lo estamos transitando, falta la parte más gruesa de la transición hasta el día 10 de diciembre. Y creo que así como en el país tenemos algunos avances, podemos destacar desde el punto de vista institucional y tenemos muchísimos retrocesos desde el punto de vista de la política, ¿no? En este sentido, por un lado, que tengamos un gobierno no peronista que termina su mandato es un avance institucional histórico importantísimo. Recordemos que prácticamente la década del 30 un gobierno no peronista no terminaba su mandato, con lo cual esto no es menor. Que se haya constituido también un espacio político que tenga una gran representatividad y que tengamos una suerte de bipartidismo en la Argentina también. Incluso los propios resultados electorales creo que son en cierta manera positivos. Veremos los resultados porque le dan un equilibrio y no hay hegemonía en el poder. Yo creo, en ese sentido creo que ha sido positivo y viene siendo positivo no solo la transición, sino desde el punto de vista político-institucional lo que ha venido sucediendo. Claro, el gran problema lo tenemos en la economía, sin ninguna duda. Todas las variables macroeconómicas y las situaciones sociales son muy malas en el país. Yo creo que cuando se termine de medir noviembre, diciembre, vamos a llegar prácticamente al 38% de la pobreza. Es un dato sumamente preocupante, con incremento también de la indigencia. Bueno, y estos son seres humanos, argentinos y argentinas, que en algunos casos no comen a partir del día 20, 25 de cada mes, y muchos otros que se la rebuscan con lo que pueden diariamente. Es imposible tener una convivencia, tener un país, tener una sociedad en estas condiciones. El gran tema de la Argentina, sin duda, en los próximos meses es la economía, porque la economía es la variable central que va a modificar esta situación. Y aquí el gran desafío de Alberto Fernández y también de la transición, porque esto que vos hacías referencia recién respecto a cómo viene desarrollándose, bueno, hay buenos resultados de algunos acuerdos que se han llegado. Aquí una cosa que no puede pasar es que otra vez se nos dispare el dólar. Si se nos dispara el dólar, automáticamente aumenta la canasta básica, directamente más argentinos en la pobreza. Y respecto a esta situación, esperemos que llegue a buen puerto. Hasta aquí el sentido común es lo que prima, pero no tengo ninguna duda que la discusión más importante que se viene es cómo hacemos para poner una economía en marcha que incluya a los argentinos que están afuera. Gastón, ¿es el modelo neoliberal el que perdió? ¿Es Durán Barba y sus técnicas proselitistas? No está claro porque hay un montón de gente que apoyó, ¿no?, el modelo saliente, digamos, o el gobierno saliente. Yo creo que, todos los modelos que en cierta medida rozan los extremos, ya sea desde el punto de vista del liberalismo económico como desde el punto de vista del estatismo en la economía con una presencia absoluta, han mostrado sus grietas, han mostrado sus fracasos, han generado antagonismos muy fuertes y esto conlleva malos resultados de gestión política. En el caso del último gobierno, particularmente el gobierno de Macri, temas centrales como han sido, o los objetivos centrales como han sido la pobreza, la inflación,
van dejando algunas cuestiones en el camino respecto a las discusiones. Me gustaría más que la discusión conceptual, analizar hechos puntuales, ¿no? Nosotros veníamos de discusiones en el último periodo del gobierno kirchnerista, en el cual daban por hecho ciertos sectores de la economía, inclusive de alguna forma todos nos poníamos en duda respecto a que el consumo o la emisión de dinero generaban inflación. Bueno, este gobierno, bajando el consumo abruptamente, prácticamente sin emisión monetaria, sí en estos últimos meses sí, pero en los años anteriores no, igual tuvo inflación, inclusive una inflación mayor. Por lo tanto, hay un elemento que hay que tener en cuenta aquí, o sea, porque estas discusiones, yo creo que los modelos económicos, los modelos políticos tienen obviamente visiones de centro-izquierda, visiones de centro-derecha, pero si no tenemos en cuenta el contexto, las situaciones internacionales, las potencialidades, las situaciones del país, no hay modelo ortodoxo por derecha o por izquierda que funcione. Y en este sentido, yo creo que hay discusiones que se van, no digo agotando, pero se van blanqueando desde el punto de vista de la economía de un país. Es decir, ya tenemos en claro que la emisión no es el factor central de la inflación. Por otro lado, una discusión que teníamos era el alto costo salarial de la Argentina. Claro, durante el periodo kirchnerista los salarios aumentaron, la Argentina llegó a tener prácticamente los mejores ingresos en dólares de Latinoamérica. Hoy hemos bajado casi un 25%, porque se decía que ese costo también influía en las inversiones y también influía en la inflación. Bueno, estas discusiones han quedado, yo creo, por lo menos por un tiempo enterradas, digamos, ¿no? Evidentemente las discusiones pasan por otro lado respecto a la inflación, una economía extremadamente dolarizada y con una concentración en algunos sectores que afectan directamente los precios. Fundamentalmente en los alimentos, el grado de concentración en los monopolios que tiene la Argentina o las empresas cartelizadas claramente son generadoras de precios y afectan claramente la economía argentina. Esto no significa que haya que ir directamente a enfrentar las empresas, ni mucho menos. Hay que generar un consenso social y aquí viene, creo yo, el gran desafío de la Argentina entre los dos grandes espacios políticos, que si en algún punto queremos que este país crezca, empezar a entender que las acciones de los dos gobiernos que hemos tenido hasta aquí, de alguna forma o de otra, han empujado hacia la inflación con diferentes medidas y hay otras que han tomado los dos gobiernos que no han tenido que ver con la inflación. Ahora, lo que sí está claro, que ninguno puso sobre la lupa los sectores económicos concentrados de este país, a los cuales no digo que haya que enfrentarlo, pero sí digo que hay que ponerse en una mesa y puede ser este consejo asesor y económico que está proponiendo el presidente, un espacio para discutir el país que queremos, porque, a ver, inclusive las propias empresas argentinas que tienen cierta cartelización o que tienen un monopolio, se están viendo perjudicadas por la falta de consumo. Entonces yo creo que el gran desafío es la economía, pero el gran desafío lo tiene la política de construir los consensos suficientes para avanzar hacia un modelo económico que permita no tener estos niveles de pobreza. Después vendrán otras discusiones respecto a la institucionalidad, a muchas otras cuestiones. Pero ahora, la verdad es que esta posibilidad de que no haya hegemonía política obliga al Frente de Todos a tener que buscar consensos, esto está claro. La Baña creo que más allá de que no tuvo un gran porcentaje de votos, va a ser un actor importante en estas discusiones y creo que debemos aprender del pasado algunos errores que hemos cometido muy serios, como son, por un lado, mentirnos con los datos, esto de jugar, como decía Pechi Quiroga, mentirnos al solitario, es decir, poner números del INDEC que no son los reales, esto no le sirve a nadie. Y bueno, y estas discusiones que han quedado en cierta medida saldadas, no es la emisión el factor central de la inflación, no son los salarios los factores centrales de la inflación, que es claramente el problema central de Argentina porque eso es lo que genera pobreza, ¿no? Gastón, todo eso en un marco de una sociedad que está crispada, ¿no? Porque bueno, no es una novedad que hay hasta incluso peleas familiares, peleas de amigos, distanciamientos por cuestiones políticas, algo que en los 90 no pasaba básicamente porque nadie hablaba de política. Quizá lo positivo sea la politización, pero la forma en la que llegó y en la que está metida en todos los argentinos, las argentinas, ¿cómo se hace política sobre eso, no? Bueno, esto es un tema cultural de la Argentina que tiene, digamos, inicios sobre todo en el siglo XX, en el siglo XIX. O sea, Argentina fue una sociedad polarizada, fue una sociedad fundamentalmente con la irrupción del peronismo, pero también en la primera parte del radicalismo esto surgió, el primer gobierno de Irigoyen contra los conservadores también. Durante un tiempo, fundamentalmente durante la dictadura, en la década del 90, esto había desaparecido y ahora volvió con una fuerza enorme
que es un problema. O sea, es muy bueno que la sociedad esté politizada, yo no tengo ninguna duda. Ahora, lo que está sucediendo claramente es que hay dos sectores que están, por un lado, dentro del peronismo y el kirchnerismo, y por otro lado, dentro de lo que sería el espacio de Cambiemos a nivel nacional, que se fanatizan con la causa y no escuchan razones. Así no se construye política. Es decir, se ponen en un lugar en el cual justifican lo injustificable, porque acá el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner tuvo errores, claramente tuvo errores, porque dejaron también un país con 26-27% de pobreza. Es decir, hubo problemas. Argentina del 2012 no creció más. Entonces, uno no puede defender todo, o los hechos de corrupción notorios y visibles, palpables que tenemos, uno no puede defender todo, porque si se pone en fanático, llevamos a la política la lógica del fútbol, que es la del River Boca, y ahí no hay construcción posible. Del otro lado, aquellos que por enemistad, por odio, por ronca al kirchnerismo defienden todo lo que hizo Mauricio Macri, y no ha sido un buen gobierno el de Mauricio Macri, ha sido un gobierno de regular para abajo, deja casi 40% de pobres. Yo creo que el gran problema que tenemos es que no somos capaces de escucharnos, que nos fanatizamos con las causas, que odiamos al rival o al adversario, y eso nos daña a todos. Entonces, a mí me parece que hay que parar un poco, empezar a escucharnos, y esto va a ser una responsabilidad fundamental de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso, de Sergio Massa y de los actores que conduzcan el proceso de Cambiemos. Aquí no hay dueños de la verdad, ha quedado demostrado empíricamente, no hay quienes acierten todas sus decisiones, es decir, no hay ningún partido político, un sector político que haya todas las cosas bien, porque los seres humanos no somos perfectos, de hecho cometemos equivocaciones. Entonces, si no empezamos a madurar hacia una discusión donde la propuesta que haga un sector, en este caso el gobierno, pueda ser analizada, ayornada, modificada por los sectores de la oposición, avanzar en consensos en un núcleo básico de decisiones, lo único que vamos a seguir logrando es que el país se deteriore, seguir con estos fanatismos que no llevan a nada y entender que la política no es una guerra, es una discusión. La guerra es la guerra y la política es la política. Ojalá que fundamentalmente este gobierno no venga con sed de revancha, cosa que va a ser difícil, que no siga profundizando la grieta, porque se va a perjudicar el pueblo argentino, pero también se va a perjudicar la gestión de gobierno. Entonces yo creo que esta primera propuesta, ojalá no vacía de contenidos, que es esta generación de este consenso económico, a mí por lo menos me genera expectativas de encontrar una herramienta, cómo discutir, y ojalá esto se traduzca después en buenas leyes, en buenas normas y en resultados para resolver los problemas gravísimos que tenemos como país. Gastón, última, quiero aprovechar tu opinión, teniendo tanta experiencia en la política provincial y municipal. ¿Cómo estás viendo la transición aquí en la ciudad de Neuquén, ¿no? Después de 20 años, yo digo 20 años de quiroguismo, obviamente ahí están los 4 años de Farisano que se dan para la discusión si fue o no fue parte del quiroguismo, pero lo cierto es que el MPN vuelve después de 20 años y hay una transición. Vos sos el autor de la ley de transición en la provincia, de la ordenanza de la ciudad. ¿Está respondiendo a las expectativas que tuviste cuando presentaste esos proyectos? Sí, la verdad es que esto uno siente cuando, bueno, a vos te ha tocado también ser legislador, cuando propuestas que uno hace se trasladan a hechos concretos, digamos, y que sirven a la sociedad, uno no puede dejar de sentir orgullo. La verdad es que esto es así. Y yo creo que la transición en la ciudad de Neuquén está funcionando muy bien, independientemente de que obviamente hay chisporroteos, discusiones, o sea, esto es natural y esto no se puede evitar. Y de hecho es así porque hay diferentes visiones, hay hechos subjetivos que cada uno tiene, objetivos o subjetivos que cada uno tiene su visión respecto a eso, y bueno, generan discusiones, pero que se sienten en la mesa a discutir dos sectores políticos respecto a cómo deja el gobierno uno, hace que fundamentalmente lo que se traduzca esto es que el próximo intendente el día 10 de diciembre tenga mejores herramientas para poder gobernar, porque si el próximo intendente no viene con ese conocimiento, con esa información, lo que sucede es que se pierde tiempo. ¿Y qué es que se pierda tiempo? Que se trazan las obras, que no hay niveles de respuesta. La provincia de la ciudad de Neuquén particularmente tiene algunos elementos que en enero y en febrero son muy importantes que haya transición de gobierno. La política de los guardavidas. Miles de vecinos de Neuquén vamos a los ríos maravillosos que tenemos y necesitamos que nos cuiden. Ahí tiene que haber una política de transición. En el verano el tránsito en la ciudad de Neuquén es enorme, fundamentalmente a la noche. Posteriormente en los meses de febrero suelen ser los meses con más lluvia. Bueno, tiene que haber un conocimiento de acabado de cómo se limpian los canales, de cómo funciona todo eso en la ciudad de Neuquén, porque si no se puede inundar y podemos tener problemas. Es decir, la transición de gobierno
no es solamente una cuestión declamativa o una buena foto. Son hechos concretos que posteriormente significan evitar problemas. Dígase, en el caso de lo nacional, que se hayan puesto de acuerdo Alberto Fernández y Mauricio Macri evitó que tengamos un dólar prácticamente de 80 pesos. Bueno, entonces, esto es bueno. Claramente es bueno. Entonces, hay herramientas que en el transcurso de la democracia se van encontrando y que hacen a una mejor calidad institucional y una mejor calidad de vida, porque eso se transforma en hechos. Así que yo veo que está funcionando bien, creo que es muy sano para la democracia, creo que es muy sano para las instituciones y fundamentalmente es muy beneficioso para la sociedad. Y yo estoy muy contento con que esto suceda así. Y me siento orgulloso, claramente, la verdad que debo decirlo porque así lo siento. Esperemos que Mariano Gaido asuma con el conocimiento necesario como para que la ciudad de Neuquén siga este ritmo vertiginoso que tiene, porque independientemente de toda la situación nacional, la verdad que los que vivimos en esta ciudad y en esta provincia somos afortunados de tener las potencialidades y las bondades que tenemos. Neuquén va a ser sin duda uno de los centros de la escena de la política nacional. El país necesita dólares para pagar la deuda y para crecer, y bueno, esto sale del campo y de vaca muerta, no hay mucho más. Entonces, esperemos que en este nuevo gobierno, con esta transición, tanto Mariano Gaido, y en este caso sin transición Omar Gutiérrez, tomen las mejores decisiones para que los neuquinos podamos tomar todo el provecho posible de estos beneficios que nos da la naturaleza, en una provincia que también va a tener sus riesgos, porque, y esto para cerrar, y esto me gusta decirlo, lo he dicho en varios lugares, porque me parece que hay que poner la lupa sobre eso. Neuquén también, al ritmo de su crecimiento, está generando una situación social muy compleja. Neuquén crece económicamente, baja sus índices de desocupación. Uno ve que es potencialmente la provincia que más crece desde el punto de vista económico, pero la disparidad de los salarios que están por fuera de la actividad petrolera, por fuera de la actividad pública, dígase empleados de comercio y muchas actividades privadas, no acompañan ese crecimiento, y cuando uno ve los indicadores, ve que ese crecimiento económico, esa baja en el empleo también han significado aumento en la pobreza y aumento en la indigencia. Entonces, esto es un tema que fundamentalmente los gobiernos provinciales y municipales en nuestra provincia, por cómo es la composición económica, van a tener que tener muy en cuenta, porque si no hay un problema social muy serio ahí. Gastón Contardi, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vamos a la primera pausa de Código Urbano y venimos con nuestro siguiente invitado, también hablando de estos temas, en este caso con un politólogo especialista en mediación en conflictos sociales, políticos, internacionales. Ahora venimos y les cuento de quién se trata.